más justas e inclusivas. Hoy nos convoca una figura clave en la historia reciente de España y de Europa, cuyo compromiso con la democracia y la paz ha trascendido fronteras. Gracias por acompañarnos en este acto tan especial. A continuación, les invitamos a ver un breve vídeo sobre el Centro Ana Frank en Buenos Aires, la red de jóvenes que se ha puesto en marcha allí junto con la Organización de Estados Iberoamericanos y, en definitiva, sobre el espíritu de este premio. Adelante.
Bien, invitamos a continuación a don Mariano Jabonero para unas palabras de bienvenida, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos. Muchas gracias, Jair. Muchas gracias a todos y a todas por compartir este rato con nosotros aquí en esta casa, y especialmente muchísimas gracias, presidente, por estar en esta casa, que, como le recordaba, al llegar aquí inauguró él. Es un ciclo histórico, allá en los años 80 y tantos. Yo estaba en su gobierno y recuerdo aquel momento en el cual usted inauguró esta casa, siendo mi antecesor entonces José Torreblanca. Lo recuerdo perfectamente aquel momento. Creo que este agradecimiento también hay que hacerlo extensivo, especialmente a Héctor Salón, porque es el presidente de esta fundación con la cual estamos trabajando de forma muy cercana, y creo que provechosa para todos y para todas en la región. Creo que esto es especialmente significado en esta casa. Esta es una casa iberoamericana, es una casa de una comunidad. Aquí lo ven todos, que es una casa de las 20 que tenemos hoy, es la que está aquí, pero tenemos 18 en América y Lisboa, con lo cual tenemos una altísima presencia en la región. Gracias a eso nos hemos convertido en lo que suelo decir yo, en un bien público regional, que es la máxima aspiración que podemos tener en ese sentido. Quisiera hacer alguna referencia muy breve, porque creo que es obvia, pero bueno, al presidente González. Viajo por América continental. Mañana me voy para México y hay una pregunta y un comentario frecuente. ¿Qué políticos han tenido un marchamo profundamente americano? Y siempre me dicen todo el mundo, me recuerda a Felipe González. Lo escucho, y lo transmito aquí en público, porque creo que es un acto de reconocimiento y de gratitud profundo, pero profundo porque la gente lo reconoce así, no porque haga digamos, un panegírico al respecto. Y creo que eso es un mérito muy especial. Para nosotros la Fundación Ana Frank y la memoria de Ana Frank tienen también un valor muy simbólico, porque es una niña, es una joven que escribe, práctica que es muy importante, y que además es un recuerdo de lo que ocurrió y un mensaje para el futuro, con una gran proyección de futuro, desde el punto de vista que en esta casa valoramos especialmente, que es la educación, la cultura y la ciencia. A través de la cultura, la educación y la ciencia podemos crear mentes virtuosas, podemos crear consensos, podemos crear otro futuro distinto a este que vivimos, de estos tiempos de incertidumbre. Palabra que para mí es un eufemismo. Por lo que dejo de decir incertidumbre, ¿qué queremos decir? ¿Qué estamos viviendo? Pues estamos viviendo, digamos, un tiempo complicado en que en esta casa también humildemente, con alianzas como el caso de la Fundación Ana Frank, intentamos, digamos, hacer frente a través de programas de Iberoamérica en democracia, construir la democracia de la escuela, la separación de poderes, la cultura de legalidad, todo esto que muchos jóvenes de nuestra región en este momento no reconocen. Y ahí tenemos un problema grave, y de esta casa vamos a hacer todo lo posible porque todo eso cambie, sea de otra forma distinta. Este reconocimiento, tanto a la Fundación Ana Frank como a usted, presidente, es un reconocimiento a aquello que supone ejemplaridad. Es un valor, la ejemplaridad. Es aquello que supone, digamos, yo quiero hacer algo como eso. Ese valor de repente. En segundo lugar, la perseverancia. Esto no se arregla en 2 días. Esto no hay soluciones de atajos. Como bien sabemos, son problemas complejos que requieren situaciones y actuaciones complejas, duraderas en el tiempo. Y, en tercer lugar, la institucionalidad. Que todo esto sea algo institucional, que no sean iniciativas particulares, porque con las instituciones reforzamos las instituciones, que son nuestra herramienta más potente para ello. Pues también la institucionalidad, y en esa lógica está la OI, y estoy seguro que somos la región que más ha crecido en los últimos años y vamos a crecer más todavía en esa lógica con esos referentes. Gracias a todos y a todas por acompañarnos y compartir este momento, que es un momento de alegría, de reconocimiento, de gratitud y de impulso. Gracias. Muchas gracias, secretario. A continuación, le damos la palabra a la señora Silvina Chemen, integrante del Consejo Académico del Centro Ana Frank en Argentina. Buenas tardes, señor presidente. Qué honor tengo de estar representando aquí al Consejo Académico del Centro Ana Frank Argentina. El Consejo Académico tiene una particularidad, por ejemplo, tiene 2 ex viceministros de Educación que son de partidos contrarios y compartimos el mismo
motivo que tiene que ver con la defensa de la democracia y la libertad. Un consejo académico que también inspira algunos proyectos que quisiera comentarle, como por ejemplo Encuentro de Escuelas en la Diversidad. Cientos de jóvenes de escuelas de diferentes credos, de diferentes condiciones sociales, pasan mañanas enteras en el Centro Ana Frank trabajando convivencia, democracia, los roles. Soy victimario, soy víctima, soy perpetrador, soy observador pasivo, soy protector. Trabajamos también en encuentros en nuestra democracia, a veces tan difíciles de lograr. El Centro Ana Frank lo logra, encuentros de pensamiento político en la diversidad. Y llenamos nuestras salas de jóvenes viendo a los políticos conversando y no destrozándose como los vemos en los medios de comunicación. Tuve el privilegio de estar presente en el Teatro Colón en el año 2013, gracias a Hugo Sigman, que tuvo la maravillosa idea de traerlo a conversar con Daniel Barenboim, director de orquesta, pacifista, y con el teatro repleto de gente, dar una clase magistral sobre lo que significa el diálogo y la paz en el mundo. Y también tuve la oportunidad de conocer su interés allá en la pandemia, cuando los jóvenes en Argentina abandonaban la escuela y el Centro Ana Frank decidió desarrollar un programa para incentivar a los jóvenes a que vayan a buscar a aquellos que estaban abandonando la escolaridad. Y gracias a Hugo Sigman, que le comentó, y de su interés, tuvo una larguísima conversación con Héctor Shalom, porque tanto le importaba lo que estaba pasando en mi país y sobre todo con nuestra juventud. Y quiero contarle que sin pedirle permiso, hasta el día de hoy seguimos contándole a los jóvenes que un personaje de su tamaño, de su trayectoria, se tomó 2 horas para hablar con el director del Centro Ana Frank porque estaba interesado en saber cómo estos jóvenes traían a otros jóvenes de vuelta a la escuela, que es el único espacio que los va a mantener dentro de un sistema que los va a poder proteger. Y sigue siendo una figura de inspiración para todos nosotros. Así que, dicho esto, cuando muchas veces los jóvenes vienen desahuciados porque dejan de creer en la política, queremos decirle que los seguimos nombrando, porque hay una buena política, hay buenos liderazgos, hay buenas agendas que tienen que ponerse en valor y por eso este premio tiene tanta significación para nosotros y también agradecidos de que este momento sea parte del capítulo de la memoria del Centro Ana Frank Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvina. Escuchamos ahora al señor Héctor Shalom, director del Centro Ana Frank en Argentina. Héctor. En primer lugar, Jair, quisiera agregar un dato a la presentación. Felipe González no solo ha sido un actor protagónico de España y de Europa, sino también de América Latina. Y nosotros somos testigos de eso. Señor presidente, no sé si alcanzo a transmitir la emoción que significa para mí estar en esta casa, en este día, en esta escena. Ojalá consiga transmitir lo que esto significa. Somos portadores del legado de Ana Frank y como recién nos comentaba, hay una manera de presentar el legado de Ana Frank. Ana Frank es una chiquita que escribe un diario entre sus 13 y sus 15 años, tan potente que hace que un día como hoy, en la casa recibidos por el amigo Mariano Jabonero, homenajeamos al presidente Felipe González. Esta chiquita, desde sus 13 y 15 años, construyó algo de una potencia muy especial. Primero, porque su diario es un acto de resistencia. Ella no aceptó pasivamente ser víctima. Y este es un mensaje muy potente para todos nuestros jóvenes latinoamericanos. No aceptar pasivamente la condición de víctima. Y en su diario, su legado habla del lugar que tienen los ideales en los jóvenes. Ella dice que mantenerlos bien en alto porque en momentos difíciles es cuanto más los necesitamos. La voz de los jóvenes. Somos un espacio donde solo transita voces de jóvenes. El lugar del amor, el lugar de la justicia,
Ella dice que idiotas son los hombres que hacen la guerra. ¿Cuánto podría reducirse en hambre en el mundo con un solo día menos de guerra en cada lugar? Habla de la justicia, habla del lugar de la mujer. ¿Por qué no le dan un espacio más importante a la mujer en la sociedad? Transita el valor de la identidad. Déjenme ser yo misma, que me daré por satisfecha. Todos estos conceptos que nosotros llevamos de la mano, transitamos los países de la mano del legado de Ana Frank, tienen que ver con lo que nosotros recuperamos, presidente, como quizás 4 ejes centrales de su trayectoria. El valor de la democracia, la responsabilidad que ha tenido de recuperar la democracia española y como imagen, como desarrollo para todo el mundo. Su valor por el bienestar. Parece un concepto desaparecido hoy de muchos sistemas democráticos, ¿no? La responsabilidad de las democracias de construir bienestar. Y bienestar es educación, es salud, es cultura, todo lo que hacemos con la OEI. Su vocación por unir pueblos, la Unión Europea, unir estados a trabajar juntos. Y quizás el 4º lugar, que es su responsabilidad en la construcción de paz. Desde aquel evento del año 91, desde juntar en una mesa israelíes y palestinos con representantes de otros países, de Jordania, de Siria, de Líbano, las potencias, juntar, ¿no? Felipe González puede ser sinónimo de juntar y construir espacios donde el encuentro es posible. Y nosotros tomamos esos valores. El Centro Ana Frank, el Museo Ana Frank, es un espacio de encuentro en las diversidades. Y desde nuestra vocación por la paz, estamos sumamente comprometidos para apoyar todo proceso de paz. En Colombia, en El Salvador, en este momento el ministro de Cultura de El Salvador está en Buenos Aires porque quiere que instalemos un museo Ana Frank en la Biblioteca Nacional de El Salvador. Es decir, de la mano de Ana Frank ponemos en valor los derechos de los pueblos, ponemos en valor las madres y mujeres israelíes y palestinas que trabajan juntas porque no quieren que maten a sus hijos. Y tratamos de incentivar en toda persona de buena fe a poner en valor la necesidad de establecer alianzas, de establecer acuerdos, de trabajar para esperanzar. El diario de Ana Frank es un diario de esperanza. Nosotros trabajamos mucho, habrán visto, con discursos de odio. Hemos desarrollado un programa para redes sociales con jóvenes que se llama Desarmando Discursos de Odio. Desarmando en el doble aceptación, de desarticular, pero también de desarmar porque el discurso de odio es un arma. Sabemos que el discurso de odio construyó el Holocausto, construyó genocidios, construyó dictaduras. Todo empieza con la demonización del otro. La demonización del otro, convencer a la sociedad de que ciertos sectores son demonios y tienen teorías conspirativas, habilita los peores discursos de aniquilamiento. Y hoy vivimos esas narrativas de aniquilamiento, donde grupos terroristas se adueñan de las narrativas y donde ciertos políticos con visiones colonialistas, también fundamentalistas, tienen reacciones que en nada favorecen aquel proceso que quien ha sido su amigo, Yitzhak Rabin, propusieron desde el año 91. Hoy los discursos de odio también desesperanzan. Cuando los chicos, las chicas sienten que no tienen nada que perder, toda su vida parece estar en riesgo. Solemos decir en Argentina que los pibes no son peligrosos, sino que están en peligro.
Y entonces nosotros trabajamos para esperanzar. Su historia, su visión, sus líneas, sus conductas nos permiten mostrar que hay otros caminos y que esos caminos son fuente de identificación positiva para todos nuestros jóvenes. Así que desde este lugar agradecerles sinceramente por lo que nos aporta en la posibilidad de mostrar a los jóvenes que hay otras posibilidades en sus manos y por haber dedicado toda su vida a construir bienestar. Muchísimas gracias, presidente. Bien, muchas gracias a todos por sus palabras. Hemos llegado al momento central de este acto, de esta ceremonia. Se hace entrega ahora por parte de don Héctor Shalom, del secretario general Mariano Jabonero, del premio a Felipe González. Bueno, disculpa que ahí me olvidé el libreto, que al final tenía que invitar al presidente e invitar a Mariano Jabonero a la entrega del premio. Bien, invitamos ahora al premiado, galardonado señor Felipe González. Micrófono suyo. Gracias, muchas gracias. Menos mal que son cortos los discursos para mí. A mí me emociona este premio, ya lo saben. Lo sabe sobre todo, pero también lo sabe Bettini, que anda por ahí. Y no es que me gusten mucho los premios, más bien los esquivo, pero este me produce emoción. No solo porque es Ana Frank, sino porque es la fundación que ustedes representan, cómo ven a Ana Frank en la juventud, en el mundo que estamos viviendo, que es un mundo turbulento. Es un mundo que tiende a la polarización, que lleva desde el odio al enfrentamiento social, de arriba hacia abajo. Tenemos líderes en todas partes dispuestos a crear una geopolítica del caos, del enfrentamiento, de la pérdida del entendimiento. Y en este momento, una criatura como Ana Frank, que en 2 o 3 años de su vida comprime una extraordinaria sabiduría que nace de la superación del sufrimiento, pidiendo esperanza y paz y convivencia. Es algo extraordinario, algo tan extraordinario que sobrevive al paso del tiempo, sobrevive a todas las interpretaciones, que no siempre es bien aceptada. Es muy difícil imaginar que la entrega otra persona judía, y no la entrega por capricho, sino por miedo a no poder proteger a su propia familia del horror que se avecinaba con todos y ante todos. Por tanto, Ana Frank representa tantas cosas que es imposible imaginar que con 13, 14 años una criatura, un ser humano, sea capaz de acumular tanta filosofía de la vida, tanto amor por los demás y por la convivencia, tanto impulso para superar el odio y el enfrentamiento, para aferrarse a la vida en medio nada más y nada menos que de la tragedia del Holocausto. No solo del Holocausto judío, del Holocausto a todas las minorías que discrepaban. Si digo que estamos retrocediendo a la edad de piedra, no estoy siendo pesimista, porque creo que esto pasará
y espero que haya una revuelta de los que son vistos como siervos de unas minorías hegemónicas y dominantes y que sean capaces de levantarse pacíficamente para buscar de nuevo la concordia y lo que llamo muchas veces el espacio de centralidad. Que no se engañen, no es el centro es un punto en el espacio. Es el ámbito en el que puede convivir la diferencia y la discrepancia a través del diálogo y del acuerdo. Cuando ese espacio está atrapado por los extremos, podemos recordar la sabiduría de una criatura joven y madura, una especie de contradicción en sus términos, madura hasta el extremo de una filosofía de la vida extraordinaria, de la relación con los demás extraordinaria. No es posible pedir más. Como no tengo mucha adicción a los premios, comprenderán bien que les diga que lo agradezco desde el corazón, desde el corazón. Y les prometo visitarlos allí. Sé que aquí están en su casa, hace muchos años que inauguramos esto. Me da alegría de que esté vivo y de que esté vibrante y que tenga esa dimensión ibero o latinoamericana, como la gente quiera llamar, en un momento en que América Latina lo necesita, más que nunca. Hace 10 años, con esto termino, escribí un libro en la Universidad de Sao Paulo, en una cátedra especial para eso, que se llamaba Crisis de Gobernanza de la Democracia Representativa. Hace 10 años. Por fortuna alguien me aconsejó que cambiara el título porque no se vendería nada. No está aquí, pero podría estar. Y le dije, ¿y qué título pondría? Pues el título que pondríamos es ¿Quién manda aquí? Y debajo, Crisis de Gobernanza de la Democracia Representativa. Porque así se va a vender. Y la pregunta hoy, ¿quién manda en este mundo de caos y de enfrentamiento? Gracias. Bueno, muchas gracias, presidente, por sus palabras. Les invitamos ahora a un breve coloquio que va a tener lugar tras haber entregado el premio entre don Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, Héctor Shalom, director del Centro Ana Frank Argentina, nuestro galardonado de hoy, Felipe González, expresidente del gobierno español, con la moderación de Román Lechtman, periodista de Infobae Argentina. Bueno. A partir de su experiencia y lo que dijo en el discurso, ¿cómo aplicamos las enseñanzas de Ana Frank, su resiliencia, su mensaje en esta coyuntura para ver si podemos salir de su pregunta final, que es ¿quién manda acá? Bueno, todo parece indicar que mandan las grandes superpotencias. No al servicio de todos, sino que van a lo suyo. Y curiosamente, en esa lucha de la superpotencia por repartirse el mundo, hay una tendencia autocrática, una tendencia de polarización, de división o de eliminación del adversario, de odio al adversario. En cualquiera de sus formulaciones, curiosamente, porque nosotros estamos vinculados a una democracia liberal con valores liberales, ¿no? Y la mayor potencia del mundo, por el momento, que es Estados Unidos, está dejando de ser una democracia liberal, porque Trump está conduciendo a Estados Unidos a una catástrofe, a Estados Unidos, en la que uno no sabe por la mañana temprano cuál va a ser el tuit que va a poner y qué efectos va a tener. Por tanto, con una personalidad, yo diría que atrabiliaria, pero bueno, sobre todo
impredecible hasta el extremo, es decir, que es un ignorante que no sabe que no sabe. Lo digo, les parecerá mentira, lo digo con respeto. Marco Rubio es un republicano duro, pero sabe lo que sabe y sabe que sabe. Pero Donald Trump no sabe que no sabe, salvo de lo suyo. De lo suyo sí sabe, de los demás no. Por tanto, vivimos entre eso y un dirigente chino que sabe que el servicio militar de Trump va a ser relativamente corto, por muy largo que sea, no le quedan ya ni 3 años, mientras que él tiene todo su horizonte vital por delante y que acabó con todas las políticas de limitación de mandato y de contrapesos de Xi Jinping, de Deng Xiaoping, que fue el gran transformador del siglo XX de China, el que mejor aprovechó esa transformación. Pero aún así, sabiendo eso, hay una lección casi confuciana, ¿no? Tiene la paciencia de esperar y de ocupar espacio. Y el espacio que está ocupando es enorme, enorme, porque se presenta ante el mundo, lo hemos visto hace poco tiempo, incluso con un representante del gobierno español, hablando de estar en el lado correcto de la historia, como si hubiera un lado correcto de la historia, que no lo hay, ¿no? Depende de... Pues si uno se sitúa en Venezuela, el lado correcto será distinto de si se sitúa en Rumanía, pues. Y el otro gran potencia, entre comillas, es Putin. Putin utiliza otros métodos de depuración, se caen demasiada gente de las ventanas, la gente se equivoca y en lugar de cerveza bebe polonio y hace cosas raras de ese tipo para eliminar a los adversarios. Y nos ha llevado a una guerra del siglo XIX, una guerra territorial, con una vocación del siglo XIX. Bueno, el país más extenso de la Tierra, con más recursos y más riqueza, un país como Federación Rusa, tiene menos Producto Bruto que Italia. Bueno, no le asombra. Ahora tiene armas nucleares y capacidad de amenazar y capacidad de ocupar el territorio de cualquiera. Bueno, vivimos en esa geopolítica del caos. Contra eso, durante muchos años hemos tratado de luchar. En muchísimas situaciones. A mí, América Latina, para mí es un problema, además, identitario, como le diría a Carlos Fuentes, ¿no? Que siempre buscaba la identidad, ¿no? Porque es verdad que si hablo con un alemán, sé qué diferencia hay entre un alemán y un español, y si un alemán y yo hablamos con un japonés, sé qué diferencia hay entre 2 europeos y un japonés. Pero si por en medio de la conversación está un latinoamericano, sé qué diferencia hay entre 2 iberoamericanos y un alemán. Y es un problema raro de explicar las identidades que muchas veces discutí con Carlos Fuentes. O sea, vivimos un mundo muy, muy, muy peligroso en una política de cada vez. Espero que pase pronto. No sabemos qué va a pasar con el primer tuit de la mañana. Algunos que se dedican al mundo financiero a estas cosas me preguntan algunas de estas cosas. Digo, bueno, realmente, ¿cómo invierte la gente hoy? ¿Invierte por los fundamentales de la economía? Bueno, en parte sí, si el Producto Bruto crece. Ya saben que el mercado y la democracia son una relación muy desigual. No hay democracia sin mercado, pero hay mercado sin democracia. Por tanto, digamos que el mercado puede ponerle los cuernos a la democracia sin problemas. La democracia al mercado no, porque desaparece la libertad económica. Por tanto, ese problema que me ha acercado tanto a América Latina es un problema de identidad y están todos los conflictos de América Latina. He visto con emoción de verdad y con participación cómo se superaban las dictaduras del Cono Sur. He visto cómo se iban superando otras dictaduras. La dictadura se quedó ahí fijado graníticamente de Cuba. Los entretendría mucho contándole anécdotas que nos llevarían a la categoría. Veo que ahora se quiere llevar a Raúl Castro para Estados Unidos, tiene 24 años, no sé si va a poder llegar. Pero aquel derribo horrible de aviones, que no se debió haber producido, a mi juicio no fue una decisión de Raúl, sino de Fidel. Y lo fue para romper el acuerdo que ya teníamos hecho en la reunión de Bariloche, de nuevo Argentina. Ya estaba cerrado el acuerdo Unión Europea-Cuba.
en noviembre del 95, digo bien. Y el acuerdo se rompió en febrero del 96 con el derribo de los aviones. Por tanto, siempre hemos tenido muchos problemas. Yo he estado en todos los conflictos de Centroamérica, he tenido allí a fuerzas del orden público, a militares, he recibido de estos regalos que te emocionan, es un fusil que se machaca para que no sirva nunca más, y este tipo de cosas que forman parte de la vida de la gente vieja como yo. Sepan, viejos como yo, quiere decir, los árboles, niña, los árboles pueden morir de abajo para arriba o de arriba para abajo. A mí me ha tocado de abajo para arriba, por eso traigo estas zapatillas, que ya me perdonarán, porque los pies los tengo destrozados. Adelante. Señor Jabonero, su reflexión. Sí, vivimos dicho antes, de una situación de incertidumbre, que es casi un eufemismo para no decir que es un eufemismo que decir que la situación es, como ha dicho el presidente de la una situación, digamos, complicada. Mire, voy a hacer una referencia personal. Yo llevo en esta casa de secretario general 8 años. Trabajé antes aquí también y trabajé desde el gobierno de España, de este señor, en programas con América Latina. Yo no he vivido algo parecido a esto. Así es una situación que afirmo, y además hay hechos fehacientes que así lo acreditan. Pero ese escenario que el presidente ha descrito de centros de poder, en este momento ha citado los 3, Pekín, Moscú y Washington, Iberoamérica o América Latina, vivimos siendo considerados como una periferia. Europa y América Latina. Europa y América Latina somos periferia de todo eso. Y yo creo que no hay una lectura real de lo que nos puede costar esto o del coste de oportunidad que esto supone. Puede ser una buena oportunidad para firmarnos, digamos, una forma de convivencia, de desarrollo, de producción, de riqueza, de migraciones, movilidad distinta, digamos, a la que nos viene impuesta, de estos que persiguen al inmigrante por el desierto a disparos o tal cual. Creo que tenemos un momento de oportunidad. Yo no sé, y no es una duda retórica, no sé si lo estamos aprovechando, si somos conscientes de la situación, sobre todo porque seguimos arrastrando una situación en la región ibérica crónica. Somos la región más rica de recursos naturales del mundo. Tenemos la capacidad de tener la energía descarbonizada primera del mundo. Tenemos todo esto, y luego tenemos una situación de una productividad que no mejora en 25 años, con lo cual el reparto no es de riqueza, sino de pobreza, por esa productividad, y una desigualdad crónica, que genera, digamos, reacciones de descontento, desilusión, y que los jóvenes de nuestra región, y ahí está el papel también de la OI, pues un porcentaje alto desconfía de la democracia, y dice que si un régimen autoritario funciona y le arregla los problemas, pues que es igual directamente, pero lo están diciendo de forma muy explícita. Yo creo que hay esa lectura macro, somos periferia, y la otra lectura es que la oportunidad de generar una región más equitativa, y además incluso añadiría como un comentario que creo que todo el vivido en los últimos años, quizá menos dada la retórica, que ha sido algo que ha fructificado demasiado en muchos foros y que ha demostrado su escasa utilidad para el ciudadano o ciudadana de Bolivia, de Guatemala, de El Salvador o de Brasil. Nosotros queremos que esa periferia, entre comillas, sea una oportunidad, y podemos construirla desde decisiones políticas conjuntas. Y entre otros factores, hay muchos históricos de raza y tal igual, algo que también la gente que trabaja conmigo está harta de oír. Somos una comunidad de 850 millones de personas, la mayor comunidad intercomprensiva del mundo. Y eso es un poder político, cultural, económico impresionante. A veces no se es consciente de que somos 850 millones de hombres y mujeres creciendo, además, creciendo. Esa es mi lógica. Gracias. A los que quiere unirse Canadá. Canadá quiere jugar. Sí, claramente. Héctor, tu mirada, tu opinión. Es difícil. Sean respetuosos de mi pequeñez. Sí puedo tomar esta descripción perfecta que hace Felipe González entre mercado y democracia. Esto en la mirada de los jóvenes cuando se preguntan ¿y qué estudiar? Si resulta que la inteligencia artificial, que
por supuesto ni es tan inteligencia y con certeza no es artificial, tiende a comerse todo. Entonces, si donde antes hacían falta 100, ahora hay 20 o con 20 se arreglan, la pregunta es quién se ocupa de los 80. Y parece que es necesario debilitar las democracias que naturalmente deberían ocuparse de esos 80. Entonces, la sensación es que cada vez más hay un mundo manejado por las corporaciones, que son las que toman las decisiones y son las que dejan un tendal de inequidad creciente. Es decir, la percepción es que estas locuras que también describías se orientan a la inequidad. Y esto, cuando nosotros trabajamos con muchos jóvenes, estamos haciendo ahora una exposición para América Latina sobre fortalecimiento de democracia y cultura de paz, los pibes dicen, la democracia no me está ayudando. Yo quiero en Perú entrar a la universidad y si no consigo alguien que lo empuje, no puedo entrar. Y, es decir, aquellas preocupaciones de los jóvenes están atravesadas por un sistema de poder, y puedo mencionar a mi presidente, ¿no? Donde suscribiría esta idea de que ni sabe lo que no sabe, pero si lo dice Trump está bien, es decir, se ha convertido en un lacayo, es un siervo lacayo, donde la realidad de las personas quedan afuera. Entonces, creo que el debilitamiento de las democracias es más inequidad, es más población sin acceso a bienes y servicios. Una vez alguien definió que un buen sistema de gobierno es aquel que genera mayor acceso a bienes y servicios a mayor cantidad de gente. Más y a más. Y la sensación es que estamos atravesados por liderazgos políticos que profesan la inequidad y en términos internacionales que despliegan una fascinación belicista tremenda. Y hacen que los discursos de odio se hayan convertido en casi la única manera de construir capital político, ¿no? Mucho de construir capital político o descapitalizar la política. Bueno, está diciendo. Me parecen malos. Presidente, en ese contexto, usted citó 3 líderes mundiales, de los cuales 2 son regímenes totalitarios. Me refiero a China y a Rusia. ¿Cómo sería que aquellos que entienden el verdadero sentido de la democracia puedan movilizar a las sociedades para evitar un contexto de actual caos político donde vos tenés una guerra en Medio Oriente que no cesa, una guerra en Rusia que continúa, las asimetrías sociales que se profundizan y finalmente entre 3 líderes globales que manejan muchísimo poder mundial, no hay la búsqueda de una armonía que permita superar esta coyuntura? O sea, ¿cómo funcionaría para las sociedades? ¿Cómo deberían actuar las sociedades y la clase política que piensa de otra manera? Para empezar, desde el punto de vista de los responsables, los líderes de potencias medias, para entendernos, deberían tener un horizonte compartido y común, porque tienen mucha más fuerza entendiéndose que sin entenderse. El mejor discurso que he oído de eso se lo he oído al primer ministro de Canadá. Claro, para Trump, Canadá es una provincia de Estados Unidos y este señor no es primer ministro, apenas un gobernador que sea desplazable. Digamos, lo trata como si fuera Groenlandia y a Groenlandia como si fuera Islandia, porque para él, a bulto, dice, no, me voy a quedar con Groenlandia por interés nacional. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos algunos proyectos que no acabamos de comprender la magnitud y la importancia. Unión Europea-Mercosur. Acaban de terminar las negociaciones con México. Unión Europea-Mercosur crea muchos problemas, pero ofrece mucha más alternativa que los problemas que crea. No, tenemos mucha diversidad de opiniones
Por ejemplo, en la construcción europea lo he vivido muchas veces. Eso en América Latina todavía no se entiende bien. Hay, digamos que, una diferencia que podíamos llamar vertical que separa izquierda y derecha en términos generales, o centro-derecha, centro-izquierda, y hay después una diferencia horizontal que divide a los que quieren construir más Europa, porque todos juntos somos pocos, por separado no somos nada, no significamos más que ese rinconcito pequeño de 6% de la población mundial en la esquina suroccidental de Eurasia. Pasando de allí ya uno puede llegar a Pekín y todo lo demás no nos corresponde ni se corresponde. A pesar de eso, sigue siendo un gran mercado. Si fuéramos capaces de organizar nuestra convivencia, primero de comprender lo que digo, lo vertical y lo horizontal hay que saberlo definir bien. Debemos estar unidos en los elementos horizontales, en ese espacio de centralidad de la convivencia. Por ejemplo, América Latina tiene que resolver algunos problemas, además de los que han mencionado. Tiene que resolver el problema de esta pareja de libertad y seguridad. La gente que no se siente segura no se siente libre, pero la gente que se siente segura sin libertad tiene la seguridad de los cementerios. Y la función de la democracia es garantizar seguridad con libertad. No liquidar la libertad en favor de la seguridad porque la gente está asustada. Y esto me lo han oído decir muchas veces, en América Latina muchas veces. Verán, yo cuando llegué al gobierno en el año 82, había hecho más horas de televisión en México o en Venezuela que en España. Cuando llegué al gobierno, ya habían pasado unos pocos de años, pero bueno, había traído multitud de debates. Es verdad que la política es una obra inhumana porque no se acaba nunca. Cuando uno cree que ha cubierto una etapa, se está equivocando. Lo que está haciendo es abrir o cerrar un nuevo espacio. Por tanto, hay que seguir, continuar y continuar construyendo. Yo no soy pesimista, tenemos grandes oportunidades. Esto es lo que llaman el sur global, el norte global, el medio pensionista y tal, no. Frente a estas tres grandes potencias que se quieren repartir el mundo en zonas de influencia, no nos engañemos, unos autocráticos puros y otros autocráticos de vocación, como Donald Trump, ¿no? En realidad lo que querría es que no hubiera partido demócrata y por supuesto que no hubiera ni siquiera Tribunal Supremo, aunque mayoritariamente lo haya nombrado él, que no haya ningún contrapeso, ningún contrapoder, esa es su verdadera vocación, ¿no? Pero los otros son sistemas totalitarios. En el caso chino, con una eficiente economía de mercado, pero con un control absoluto del poder, y no solo absoluto temporalmente, como quería Deng Xiaoping. Decía, ¿cómo limitamos esto? Y el hombre tiraba de Confucio. Es decir, mire, aquí importa la meritocracia. Y para que la meritocracia triunfe, tienen que saber los gobernantes, en una carrera meritocrática, no democrática, pero que cuando llegan al máximo de responsabilidad, tienen dos oportunidades. Y en las dos oportunidades ya no tienen más, se tienen que ir. Y cuando se tienen que ir, tienen que dar cuenta. Pero el que quiere vivir para toda la vida en el poder, piensa que no va a tener que dar cuenta a nadie. Que es lo que le pasa ahora mismo a Xi Jinping, por eso hace las racias que hace de un lado y de otro, o a Putin. Bueno, yo en ese mundo, las potencias, los países de tipo medio, incluso los que creen que son grandes, pero son de tipo medio o pequeño, en esto que acabo de describir, se tienen que poner de acuerdo. Y se tienen que poner de acuerdo, y es posible ponerse de acuerdo. Por eso reclamo una y otra vez que por favor lean el discurso del primer ministro canadiense. Es decir, oiga, que aquí la gente de tipo medio tiene muchísima más capacidad de contención que los demás. Es el discurso de Naciones Unidas, ¿no? No fue un discurso. Eso, fue en Davos. Eso fue. El discurso fue en Davos. Sí. Pero probablemente de las cosas más precisas, en esa cosa tan rara además que es capaz de producirse en Canadá, porque este hombre era gobernador del Banco Central de Gran Bretaña, es una cosa fantástica, un tipo, y gana las elecciones contra pronóstico porque le dice a Trump que no. Sí. Solo porque le dice a Trump que no.
que es un buen mecanismo para ganar elecciones. No, cuando dice en Argentina, Milei, lo que diga Trump, sí, salvo para venderle a China y comprarle a China. Para eso no. Y Estados Unidos dice, América, pues la doctrina Monroe aplicada a Trump-Roe, ¿no? Bueno, pues esa doctrina en América Latina tiene un pequeño fallo, que es que Estados Unidos no es capaz de suplir la capacidad inversora y la capacidad comercializadora de China. Y como no la suple, dice, oiga, que yo lo que necesito es colocar mi producto y que me traigan un producto. Y si es posible, barato, que diría Milei, aunque se destruya la industria nacional, pero lo más barato posible. Bueno, por tanto, ¿por qué el otro drama? Gobernar solo el mundo financiero y no gobernar la economía es tanto como no gobernar. Por tanto, ahí, ¿cuántos años hace que vivimos en la grieta en Argentina? De eso lo hemos importado a Argentina. Eso, los scratches y unas cuantas cosas de esas las conocemos por lo que conocemos de Argentina. Por tanto, pero la grieta sigue ahí y no se hace más pequeña, se hace menos visible, pero más pequeña no. Se puede destruir durante un rato la oposición organizada a eso, pero el espacio ese de centralidad en el que la gente se siente huérfana de representación, aunque vote lo menos malo un rato, ese espacio de centralidad no se cubre. Y si no se cubre el espacio de centralidad no se puede gobernar. Yo vivo esa experiencia en España. Estamos rompiendo el espacio de centralidad. Somos incapaces de llenar ese espacio de centralidad. Es que la gente pretende o quiere lo que estamos haciendo. No, no. La gente quiere que los políticos se entiendan para resolver los problemas. ¿Y eso está pasando? Está pasando lo contrario. Pero, en España, también en España. Pero nuestro Producto Bruto crece más en términos relativos que el Producto Bruto de los países europeos. Por tanto, es un país atractivo para invertir. Pues la inversión, de nuevo digo, depende de una economía de mercado en el que los otros elementos tienen menos trascendencia que el Producto Bruto. ¿Cuánto durará? No sabemos, ¿no? Entonces, aquí cada día entierra el anterior, y el día siguiente entierra el anterior. Les pongo una imagen que les va a divertir o les va a disgustar. En Oriente Próximo y Oriente Medio, Trump lo ignora casi todo. Imagínense, para explicarle a Trump en qué consiste el musulmán chiita y el musulmán sunita con todas sus variedades. Inalcanzable, imposible. Aparte, no va a perder tiempo en eso, ¿no? En comprender lo que supone ese 20% chiita del mundo musulmán. Por tanto, claro, en Oriente Próximo y Oriente Medio, el rabo mueve al perro. Dice, ¿no será que el perro mueva al rabo? Es más lógico. No, no. El rabo, Netanyahu, mueve al perro, que es Trump. Hasta que chocan, ahora han chocado. Y han chocado por el Líbano, el país martirizado por Hezbollah y por lo que está pasando ahora. En los últimos 40 días, en el Líbano, se han desplazado hacia otra parte del país, hacia el norte, el equivalente, ya que estamos en Madrid, a que se desplace en 40 días Andalucía, Murcia y Alicante enteras a otras zonas del país y corten las vías de regreso. Eso es lo que ha pasado. Incluidos los canallas de Hezbollah. Por cierto, eso está en el lado correcto de la historia. Hay como 300 con pasaporte venezolano desde la época de Chávez. Pasaporte auténtico venezolano, como si fueran venezolanos. Falta que hablen español, ¿no? Son pasaportes auténticos venezolanos, repartidos por América Latina. Por tanto, y sin embargo en América, sobre todo en Centroamérica, en la zona del Caribe, el perro mueve el rabo. Allí no es el rabo el que mueve el perro. Es Trump el que está teóricamente mandando. ¿Sabemos para dónde están mandando? Porque es verdad que extrajeron a Maduro, extrajeron a un presidente ilegítimo con una acción ilegítima, o extrajeron a un narcoterrorista, que también lo es, y por tanto ilegítimo, y no a un presidente ilegítimo. Lo trajeron. Y se lo llevaron a él y a la mujer. Y dejaron
al rabo Delcy Rodríguez y el Rodrigato, que son unos pocos de Rodríguez, no crean que es Delcy, el hermano. La presidenta del Tribunal Supremo hoy es otra Rodríguez. ¿Por qué es presidenta del Tribunal Supremo en ese cambio que ha sobrevenido? Les divertirá, ya que son de América Latina. Porque fue la que reconoció, comillas, el triunfo de Maduro en las elecciones que perdió 80-20. Entonces, el premio que le dan es hacerla presidenta, pero además presentárselo a Marco Rubio, no se lo cree. Trump se cree lo que le conviene. Presentárselo como un cambio en el Tribunal Supremo de Venezuela. Pues estamos en esa. Ahora en Venezuela, digamos que gobierna es el rabo que mueve el perro, el Rodrigato, para entendernos, pero empiezan a tener algunas preocupaciones los republicanos que tienen sentido de la realidad, no solo los demócratas, sabiendo que la decepción creciente del pueblo venezolano que tiene ansias de libertad puede ser un peligro de futuro en la relación. Es obvio. Dice, oiga, es que esperamos que haya un cronograma para saber a dónde llega este tipo de política. Y nosotros lo que aspiramos es a ser libre. Pero qué cosa más rara que la gente quiera ser libre y quiera recuperar la soberanía que hace tanto perdieron, no ahora. Pues cuando extraen a Maduro, los que mueren son unos pocos de cubanos. No es que se alce el ejército venezolano. Total, mire, yo me cansaría, no me cansaría, pero explicaría tantas de las variantes de América Latina con las que me siento tan próximo. En el Cono Sur nunca ha habido golpes de Estado de sargentos ni de oficiales. Siempre han sido los generales, incluso pasándoselo de uno a otro, como pasaba en Brasil. Dicen, tomamos el poder, pero cada año vamos cambiando, ¿no? En Argentina, son jefes de Estado Mayor. El pobre Allende no se enteró del que el que le daba el golpe... No era Prat, sino Pinochet. Eso es. Era Pinochet. O sea, y allí, Prat era leal y venía Pinochet. eso es. Y allí mandó a Fernando Flores, que era su ministro más joven, sí, democristiano inquieto, a decirle a Pinochet que cómo estaba, que estaban bombardeando la moneda. Y se lo quedaron y lo mandaron a la isla Dawson, a ese ministro joven, que inmediatamente, nunca más volvió. Pero no se enteró, Allende, de buena fe, pero no se enteró. Bueno, en toda la parte del Caribe, los generales nunca dan un golpe. Controlan empresas, hacen negocios, el golpe no dan. En Cuba el golpe lo dio un sargento. En Venezuela, eso lo hablé con Chávez, lo dio un comandante con mando en tropa, que era Chávez. O sea, fracasó de momento, pero ya puso las bases para que triunfara ese golpe. Por tanto, también tenemos que comprender la diversidad inmensa de América Latina, de América Central, de todo lo que ha pasado. Yo he estado en todos los países de América Latina, lo he recorrido de norte a sur, de este a oeste. El último que visité fue Guatemala. Que espero que en este momento esté saliendo de la crisis. Porque invadieron el gobierno de Adolfo Suárez, invadieron la embajada, la quemaron, murieron un montón de gente, algunos de los diplomáticos, etcétera. Me cortaron las ganas de visitar el país. Pero los demás los he visitado todos, en todas las condiciones. Y lo que me quede, todavía pienso con un poco más de prudencia seguir visitándolos. Tengo una pregunta más para ustedes y el cierre sería la última pregunta al presidente González en la misma línea. ¿Cuál sería el papel de la sociedad en este escenario tan complejo? Es una pregunta muy compleja. El escenario es complejo y el papel de la sociedad. La sociedad no es un magma homogéneo. La sociedad tiene un montón de intereses, un montón de miembros y de gente que tiene, digamos, grandes dificultades, digamos, grandes diferencias. Yo creo que el presidente ha apuntado en el sentido de una forma u otra. En América Latina tenemos hay dos problemas troncales que vivimos en el día a día. Uno de ellos es la corrupción. No hay por qué poner muchos ejemplos, creo que tenemos ahí hemeroteca para ellas. Y otro, el problema de la seguridad. El problema de la seguridad, yo siempre cuando hablo de educación y de seguridad apelo a una frase de un rector de Harvard, aquello famoso que dijo, si ustedes creen que la educación es cara, prueben con la pobreza. Tenemos algún país de América Latina que la inversión del PIB en educación es ya la misma en atender a
las víctimas de la mala educación, los jóvenes y las jóvenes que han caído en la economía del narcotráfico. Se gasta tanto en eso como en educación, con lo cual, digamos, ahí hay una quiebra muy fuerte que está produciendo ahí. La sociedad, hay una escasa movilización política, porque, como he estado comentando, ha habido una ruptura de los partidos tradicionales. En los países había un partido liberal, un conservador, derecha, izquierda. Ahora mismo ahí, bueno, los procesos electorales de algunos países estamos viendo que hay 20 candidatos o 15 y son candidatos unipersonales. El partido de tal. Todo eso ha creado, digamos, una escena política en la cual es difícil, porque cada uno a veces casi se representa a sí mismo y poco más, y a su familia. Y casi nada más. Y vivimos un contexto, como decía antes, en el cual, por una parte, digamos, la corrupción que afecta, digamos, a lo que es el origen de la democracia, la validación de la democracia, invalida, es como un cáncer que corre por todas partes, y que es muy difícil, digamos, en la escuela y la educación, convencer a los chicos y a chicas de que otro mundo es posible, de que hay otras distintas cuando están viendo en el día a día todo esto. Y lo otro, el tema de la seguridad, que, insisto, en términos presupuestarios, hay países que se gastan ya más dinero a atender a los jóvenes que han entrado en la economía del crimen que en la educación, que en que eso no ocurra. Es una cosa asombrosa por completo. Se puede entender. Nuestro esfuerzo es por ahí. Los nuevos multilaterales estamos en una crisis, en un cuestionamiento, claramente, empezando por Naciones Unidas, de sostenibilidad y de legitimidad, que estamos viendo en general, pero sí que es cierto que hace falta que también otros elementos de participación. Apelo otra vez más a la Unión Europea, creo que la Unión Europea tiene un papel estratégico en la región, y un ejemplo que puedo decir y que creo que está dando un buen ejemplo es la banca multilateral. El BID, CAF y compañía, que están invirtiendo mucho en la región en crear integración real con elementos físicos de integración, en programas educativos, y creo que es una buena noticia de que un sector que tradicionalmente era más o menos secundario, en este momento sea más activo. ¿Tus palabras para cerrar? Yo puedo hacer lecturas mucho más pequeñas y puedo decir que el empoderamiento de los jóvenes es una vía potente. Digamos, que muchos jóvenes aprendan a habitar sus derechos y a asumir responsabilidad por otros. Yo sé que no es una visión macro, pero lo que puedo decir es que hay decenas de miles, cientos de miles de jóvenes que se identifican con esta idea de que es posible construir encuentros y que es posible construir una visión de futuro. Y quiero contar una pequeña experiencia de la semana pasada. La semana pasada hubo elecciones en la Argentina, las elecciones estudiantiles, en la Facultad de Derecho. Resulta que una de las chicas que es consejera estudiantil es una guía del Centro Ana Frank y es consejera estudiantil por un bloque mayoritario, ¿sí? Y otra que también es guía del Centro Ana Frank es presidenta de la Federación Universitaria. Son dos partidos opuestos, ¿sí? Peronistas, radicales, digamos, para ponerlos. Me llama por teléfono una mañana una de las chicas y me dice, mira, Héctor, cada vez hay más violencia en las elecciones. Hay un grupo de egresados que golpearon a los chicos, que amenazan con venir armados. Y yo sé que vos tenés una relación estrecha con Piera y que Piera también es guía del centro. ¿Por qué no la llamás? Y la llamé a Piera y le conté. Y mira, Piera, a mí me gustaría que se sienten a tomar un café y que demuestren que es posible mostrar al mundo político que proteger un acto democrático es un acto de salud. Y habló con el grupo violento, que por supuesto lo tenía identificado, y el grupo violento fue marginado. ¿Está bien? Es decir, los grupos violentos tienden a apoderarse de las escenas, así como las narrativas en el conflicto de israelíes y palestinos. Bueno, los extremos en las religiones se apropian, cooptan las narrativas y se consideran a sí mismos como los verdaderos y se presentan al mundo como los verdaderos. Y acá los verdaderos no eran los violentos. Hablaron, tomaron un café. Por supuesto, uno ganó, el otro perdió. Y ahora pueden sentarse a tomar un café y conversar cómo protegen un sistema democrático dentro de una universidad. Y lo curioso es que ambas tenían una identidad quizás secundaria o parcial, que era ser
activas en el Centro Ana Frank. Yo creo que ese quizás es un camino para mostrar, que los políticos desarrollen capacidad de encontrarse. Presidente, la última pregunta, gracias a su conocimiento y su experiencia, pudimos analizar los principales jugadores del tablero internacional, o sea, Rusia, China, Estados Unidos, América Latina. Y para usted, ¿cuál sería el papel en general de la Unión Europea en este contexto y el de España en particular en esta coyuntura? La Unión Europea está, digamos, un poco despistada, ¿no? Está mirando al suelo permanentemente para saber dónde pone el pie y eso le impide ver el horizonte, ¿no? Porque teme tropezar. Y todavía no han comprendido que los países más poderosos de Europa, Alemania, evidentemente, o Francia, son muy pequeños a nivel global. Claro, son mayores que Luxemburgo, pero a nivel global son pequeños, no significan nada. O sea, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en salir de esta dinámica de campeones nacionales y enanos globales? Europa tiene mucha capacidad normativa y hay que agradecerlo, pero lo que hacen es normativizar lo que inventan otros. Y siempre van por detrás. Dicen, vamos a crear reglas para que las grandes potencias tecnológicas... Crea reglas, no le hacen caso, da igual, pasan por encima de eso, pero no crea ningún monstruo que compita con esas grandes potencias. ¿Tiene capacidad? Sí. ¿Tiene inteligencia? Sí. ¿Tiene tecnología? Sí. ¿Qué le falta? Voluntad y entendimiento. Y contradicciones, claro. 27 países para ponerse... Ahora es más fácil ponerse de acuerdo con Gran Bretaña, ahora que aprieta Putin y otros, cuando está fuera de la Unión, que cuando está dentro de la Unión. Entonces, no saben cómo volver, pero están volviendo por la puerta de atrás por lo que dure el primer ministro británico. Pero durante muchos años Orbán ha sido el chivato del Kremlin. Todo lo que pasaba en la Unión Europea lo sabía el otro. Pero ves que Orbán era el protegido de Trump y de su vicepresidente, y por cierto, de los líderes de España de Vox. Bueno, protegidos, admirados, el financiero, no sé cuánto. De pronto cambia eso en un país no tan grande, pero cambia no porque haya un dirigente de la izquierda, era digamos, un seguidor suyo que se rebela contra la dependencia de Moscú. Eso es mucho. Cualitativamente es mucho. Cualitativamente es mucho. Dice, no, oiga usted que a mí no me da órdenes el Kremlin. Bueno, ¿Europa puede jugar un papel? Puede. ¿Está jugándolo? Bueno, tenían que poner en marcha de verdad las sugerencias que hacen dos magníficos informes que tienen, porque todavía hay 300, 400, 500 mil millones de euros de ahorro europeo que prefieren invertir en Estados Unidos que en Europa. Por las facilidades de la inversión, porque es una cosa como muy rara, ¿no? Por tanto, y hay ya propuestas para hacer eso. También hay una propuesta para hacerse cargo de la propia defensa europea. Pero si vemos la discusión entre los europeos, ¿qué puede hacer España? Bueno, por ejemplo, tener presupuestos no estaría mal. Yo tengo aquí a la que fue ministra mía de Sanidad, pero se está escondiendo, ¿no? Se acaba de salir. Bueno, ya, se me ha ido. Nosotros hicimos, no, a lo mejor, hicimos, es que en España es muy paradójico lo que pasa. Nosotros montamos el Sistema Nacional de Salud y la Educación Universal hasta los 16 años. No tardamos mucho más tiempo que Francia. En Francia el equivalente era el Liceo francés, que es de 1814. Nosotros lo hicimos en 1985, pero tampoco es tanta distancia. Un siglo y pico más tarde nos ocupamos de la educación de la que ya se ocupaban los franceses entonces, ¿no? Y el Sistema Nacional de Salud. Y el Sistema Nacional era un mecanismo de redistribución del ingreso, de seguridad para la gente que se arruinaba cuando tenía un enfermo muerto y no tenía dónde llevarlo, no había un sistema de seguridad social. Pues hay que comprender lo que pasa en España. A mí me entiende casi todo el mundo, ¿eh? Por eso no me quieren mucho, ¿eh? Porque me entiende casi todo el mundo, ¿no? Pero le digo, les cuento, acaban de conmemorar, no sé si celebrar, creo que también celebrar, los 40 años, el 40 aniversario de la puesta en marcha del Sistema Nacional de Salud. Bueno, me parece muy bien que lo hagan,
pero se han olvidado de decir qué gobierno lo hizo. Y eso se olvidan todos los días. En la actual coyuntura del gobierno, ¿sirve para ayudar a la reconstrucción de Europa? ¿Sirve en en algún caso, reconstrucción colectiva o no? En algún caso sí, en otros no. Por ejemplo, en el caso de Ucrania debería servir, porque a mí esta broma dice, estamos en el lado correcto de la historia. He visto a Sánchez decirlo con Xi Jinping, digo, si los dos están en el lado correcto de la historia, yo estoy en el lado incorrecto, si están los dos. ¿Sí? Pero ¿cuál es el lado correcto de la historia? Yo estoy en el lado correcto de la historia cuando estoy apoyando al gobierno o de acuerdo con el gobierno en el conflicto de Ucrania contra la invasión rusa. Yo creo que sí. Yo estoy en el lado correcto de la historia cuando no creo en el Rodrigato, que es la cola de Trump en Venezuela, y sí creo en un cronograma que lleve a la liberación de los venezolanos de cualquier tipo de dependencia, de todas las que han arrastrado durante tanto. Yo creo que ese es el lado más correcto de la historia, pero no lo discuto, porque eso de estar en el lado correcto de la historia es como estar saltando de un punto a otro. Por lo tanto, esa frase es hecha, no a la guerra, pero aumentamos el presupuesto de defensa más que ningún país de la OTAN. Lo cual me parece bien, repito, me parece bien. A mí me gustaría mucho más que me explicaran de qué partida presupuestaria sale. No me lo van a explicar por qué, porque no hay presupuesto. Si llevamos 3 años sin presupuesto, no lo van a explicar. No digo a mí, bueno, no significa nada, al final. Sí, no, digo en serio, no. No, y además estoy bastante conforme con eso, ¿no? En eso soy confuciano de verdad, ¿no? Bueno, mucho más tranquilo. Una palabra suya sobre la interna del gobierno y todo tiembla. Hoy, una palabra suya. Es que no hay interna del gobierno. Bueno, me da igual eso. Una palabra nos metemos en un jardín un poco absurdo. Vamos a ver, Pedro Sánchez me invitó a un congreso, el penúltimo del partido, y dije, Pedro, voy al congreso, aunque había perdido la confianza por razones que no es razonable explicar en un acto tan bello como este. Digo, siempre que sepas que soy libre porque digo lo que pienso y soy responsable porque pienso lo que digo. Porque si dijera todo lo que pienso, ardería Troya, así que me contengo, ¿no? Ahora ardería Troya. Ahora también, pero no todo lo que pienso no lo voy a decir. Yo tengo una infinita tristeza por el procesamiento de Zapatero. Infinita tristeza. Tengo yo infinita tristeza. ¿Coincido con Zapatero en las políticas que está haciendo con este gobierno? ¿O con el gobierno de Venezuela? No, en absoluto, no. Y tengo derecho a no coincidir. Con la autoamnistía que le regaló a los independentistas que salieron en el cajón del coche de atrás ocultos. Pues no estoy de acuerdo ni con eso ni con muchas de las políticas que han hecho. Y siento una infinita tristeza por su procesamiento. Pero vamos a recuperar. Quiero sí, es un homenaje a Ana Frank, ¿no? Sí, la verdad que celebro mucho que la entrega de un premio se haya convertido en un espacio de una clase magistral sobre geopolítica y lectura del mundo y una oportunidad de conocer mucho más la visión de Mariano sobre Latinoamérica y sobre el rol que le cabe a la OEI. Así que celebro muchísimo esta experiencia. Apenas hablamos del premio, Mariano dice, ¿por qué no hacemos un conversatorio? Y entonces le damos también otra mirada al encuentro. Y bueno, ha sido fantástico. Así que nuevamente, Mariano, agradecerte de corazón que nos hayas dado la casa de la OEI para hacerlo. Y Felipe, tomo la promesa de venir a conocer el centro. Prometo ir al centro. Ok. Cuando me dijiste esto, me había recibido el premio hacía poco y para mí el que viene aquí en la OEI, el premio contigo, con el premio AFAN, lo que significa, y con el presidente González, era un lujo, auténticamente un orgullo. Por lo tanto, digamos, voy a decir esta vez y muchas veces, están en su casa. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Damos por finalizado nuestro evento. Gracias a todos por venir.